Pandora, la primera mujer. El tormento de Prometeo, encadenado en la montaña y devorado día tras día por el águila de Zeus, no era suficiente para saciar la ira del rey de los dioses. Zeus, en lo más alto del Olimpo, ideó un castigo que no solo afectaría a un hombre, sino a toda la humanidad. No se trataba de rayos, terremotos o mares embravecidos, sino de algo mucho más sutil y peligroso, un regalo. Ordenó a Hefesto, el maestro herrero divino, que modelara con sus manos un ser jamás visto antes. Usando arcilla pura de la tierra, moldeó la figura de una mujer. Su piel parecía suave como el mármol recién pulido y su forma irradiaba armonía. Pero Hefesto no trabajó solo, cada dios del Olimpo, intrigado por la creación, quiso aportar algo. Afrodita, diosa del amor, le regaló una belleza tan irresistible que podía encender pasiones y celos en un instante. De Zeus recibió un rasgo que sería su luz y su sombra, una curiosidad insaciable, una necesidad de saber lo que se oculta detrás de cada secreto. Hermes, astuto y veloz, le otorgó el don de la palabra, la capacidad de encantar o enredar con su voz, y además, fue quien le dio su nombre, Pandora, que significa la que tiene todos los dones. Pero el regalo más enigmático estaba por llegar. Los dioses pusieron en sus manos una caja sellada, hermosa y misteriosa, adornada con relieves dorados y piedras preciosas. Le dijeron que dentro había dones especiales, pero con una advertencia estricta: jamás debía abrirla. Esa prohibición, más que un límite, sería la semilla de una historia que cambiaría para siempre el destino de los hombres. Pandora no lo sabía, pero aquella caja era más peligrosa que cualquier ejército, y su mayor tentación estaba a punto de poner a prueba no solo su curiosidad, sino el frágil equilibrio de la humanidad entera. Los días pasaban y Pandora vivía entre risas, canciones y la admiración de todos los que la conocían. Sin embargo, por más que intentaba ignorarla, la caja que le habían entregado los dioses se convirtió en una presencia constante en su mente. Allí estaba, silenciosa, pero parecía mirarla cada vez que sus ojos se cruzaban con ella. Al principio, Pandora se convencía a sí misma de que podía resistir. No debo abrirla, repetía como un mantra. Pero la curiosidad es como un río subterráneo, aunque no lo veas, sigue fluyendo, buscando la forma de salir a la superficie. Y un día, sin pensarlo demasiado, la tentación fue más fuerte que su voluntad. Con manos temblorosas, desató la cinta que la sellaba. Al levantar la tapa, un viento oscuro y frío escapó con un rugido, como si hubiera estado atrapado durante siglos. De la caja comenzaron a salir figuras extrañas, sombras retorcidas que se esparcieron velozmente por el mundo: la enfermedad, la tristeza, el odio, la envidia, la vejez, el miedo, la guerra. Cada una encontró un rincón en el corazón de los hombres y las mujeres. Pandora, horrorizada, intentó cerrar la caja, pero ya era demasiado tarde. Aquellas fuerzas se habían desatado y nada podría devolverlas. El silencio volvió de golpe, y solo entonces escuchó un leve murmullo desde el fondo. Con cuidado, abrió un poco para mirar, y de allí surgió una luz suave y cálida. Era la esperanza, el único don que aún permanecía intacto. La esperanza no podía borrar el dolor ni evitar las desgracias, pero sí podía darle a la humanidad la fuerza para resistirlas. Desde aquel día, el mundo dejó de ser un paraíso perfecto, pero también aprendió a luchar, soñar y encontrar luz incluso en la oscuridad. Así, el castigo de Zeus se cumplió, la humanidad viviría con sufrimiento para siempre. Sin embargo, quizá, en un descuido divino o como un secreto plan, dentro de esa caja también había quedado el arma más poderosa para enfrentarlo. Perfecto, aquí tienes la reflexión final ajustada e integrada al texto anterior, manteniendo el tono juvenil, narrativo y reflexivo. A primera vista, podría parecer un regalo, pero en realidad, fue el último y más sutil castigo de Zeus. Porque la esperanza no evita el sufrimiento, sino que nos obliga a aferrarnos a la vida, incluso cuando todo parece perdido.
Gracias a ella, los hombres resistirían, soportarían cada dolor, cada pérdida, cada injusticia, y seguirían adelante, año tras año, generación tras generación. Las personas ya no vivían en una burbuja de perfección, ahora conocían la pérdida, la injusticia, la tentación, el fracaso, pero también, gracias a la esperanza, descubrieron la superación, la empatía, la compasión y la resiliencia. Entendieron que la vida no era solo recibir, sino luchar por lo que se ama. En el fondo, la historia de Pandora no es solo un mito sobre curiosidad y castigo, sino también una metáfora de nosotros mismos. Todos llevamos una caja interna, nuestros miedos, inseguridades y errores, pero también esa chispa de esperanza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando parece que todo está perdido. Así se cerró para siempre la edad de oro del hombre, aquella era perfecta donde no existían preocupaciones ni enfermedades, donde la vejez no tocaba sus cuerpos y podían vivir de lo que la naturaleza ofrecía sin esfuerzo ni lucha. Esa época quedó atrás para no volver. La vejez, el dolor y la muerte ya estaban sueltos sobre la tierra, y la humanidad tendría que aprender a vivir con ellos. Pero la esperanza, aquella pequeña chispa que quedó encerrada en el fondo de la caja, se convertiría en el motor silencioso que empujaría a los hombres a levantarse cada vez que cayeran. Porque aunque el mundo había cambiado para siempre, mientras quedara esperanza, siempre habría un mañana. Para los jóvenes, este mito nos recuerda algo crucial: puedes equivocarte, puedes abrir tu propia caja y desatar problemas, pero mientras mantengas viva la esperanza, siempre tendrás la oportunidad de reconstruir y transformar tu vida. La historia no terminó con la desgracia de Pandora. El tiempo siguió su curso y la humanidad entró en una nueva etapa, la Edad de Plata. Era un mundo diferente, más frío y áspero que la Edad de Oro. Los inviernos se alargaban, las cosechas se volvían impredecibles y los hombres empezaban a desconfiar unos de otros. Aunque aún existía un débil respeto por los dioses, las semillas de la arrogancia ya se estaban plantando en sus corazones. Con el paso de los siglos, llegó la Edad de Bronce, y con ella, el verdadero cambio. El hombre, que antes miraba al cielo en busca de guía, ahora miraba la tierra para extraer su poder. Fundieron el bronce, forjaron armas, y las manos que antes cultivaban ahora se cerraban en puños. Las aldeas se convirtieron en fortalezas, y la desconfianza en odio. Los ejércitos marchaban, no contra monstruos o bestias, sino contra otros hombres. Zeus, desde lo alto del Olimpo, observaba con creciente desagrado. Las risas alegres que una vez llenaban la tierra fueron reemplazadas por el estruendo de las batallas y el eco de los gritos. La sangre manchaba los campos, y el humo de la guerra ascendía como una ofrenda maldita hacia los cielos. La humanidad, creada con tantos dones, parecía empeñada en destruirse a sí misma. Si este es el camino que han elegido, entonces este será el fin, decidió Zeus, su voz como un trueno que atravesó el Olimpo. Pero no sería un rayo el que acabara con ellos. No, Zeus tenía en mente algo mucho más devastador, un diluvio que borrara a la humanidad entera. Y para ello, necesitaba a su hermano, Poseidón, señor de los mares. Poseidón aceptó sin dudar. Con un rugido que hizo temblar la tierra, alzó su poderoso tridente y lo clavó en las profundidades del océano. El mundo entero pareció contener la respiración por un instante, y entonces, el mar respondió. Oleadas gigantescas, tan altas como montañas, se levantaron como si fueran paredes vivientes. Se estrellaron contra las costas con una fuerza imparable, devorando templos, ciudades y bosques enteros. El cielo no se quedó atrás. Las nubes negras se arremolinaron y estallaron en lluvias torrenciales que parecían no tener fin. Los vientos aullaban como bestias, empujando el agua contra todo lo que encontraban. El rugido del mar y el cielo se mezclaban, convirtiéndose en una sola sinfonía de destrucción. Los hombres corrieron, treparon, gritaron, pero no había refugio.
El hambre llegó para los pocos que lograron resistir las primeras embestidas, y pronto, incluso los más fuertes fueron reclamados por las aguas. Y entonces, el mundo quedó en silencio. Solo un pequeño barco seguía a flote en la inmensidad del océano. En él viajaban Pirra, hija de Pandora, y Deucalión, hijo del titán Prometeo. Prometeo, siempre protector de la humanidad, había visto lo que se avecinaba. Les había susurrado palabras de advertencia, enseñándoles a construir un barco resistente, no para conquistar mares, sino para sobrevivirlos. Durante días y noches interminables, Pirra y Deucalión fueron mecidos por las aguas, rodeados de un horizonte infinito, sin más compañía que el recuerdo de todos los que habían perdido. Hasta que un amanecer, entre la niebla, una montaña emergió. El monte Parnaso, la última tierra que el diluvio no había devorado. Allí, exhaustos pero vivos, comprendieron que su viaje no había terminado. Porque ahora, ellos eran los únicos responsables de devolver la vida a un mundo vacío. Desde lo alto del monte Parnaso, el amanecer se abrió paso entre las nubes oscuras como si el propio cielo quisiera anunciarles que la historia aún no había terminado. Pirra y Deucalión, temblando por el frío y la soledad, contemplaban el horizonte cubierto de un mar interminable. El mundo que conocían había desaparecido, pero en sus ojos empezaba a encenderse una chispa, la certeza de que, si estaban vivos, era por un propósito mayor. Bajaron lentamente de la cima, guiados por la voz del oráculo de Temis que resonaba en su memoria. Cada palabra era un enigma, y cada enigma, una prueba. Mientras avanzaban, el suelo húmedo crujía bajo sus pies, y el aire estaba impregnado del olor salado del océano mezclado con tierra recién descubierta. Cuando al fin comprendieron que los huesos de su madre eran las piedras de la tierra, recogieron las más lisas y resistentes. Cada lanzamiento era un acto de fe, no había música, ni rayos divinos, ni señales milagrosas al principio, solo el sonido seco de las rocas golpeando el suelo. Entonces sucedió. Ante sus ojos, las piedras comenzaron a agrietarse como huevos, y de su interior surgieron formas humanas. Al principio eran figuras pálidas y frágiles, como estatuas de arcilla húmeda. Pero pronto cobraban color, calor y respiración, hasta abrir los ojos y mirarlos con asombro. El silencio dio paso a risas, llantos y murmullos. Un nuevo pueblo nacía. Ya no eran testigos del fin del mundo, sino fundadores de una nueva era. Y aunque el recuerdo del diluvio y la caja de Pandora pesaría sobre ellos como una advertencia eterna, también lo haría la certeza de que, incluso en medio de la destrucción total, la esperanza nunca muere, solo espera el momento de ser llamada de nuevo. Al principio, la nueva humanidad se movía con torpeza, como niños que daban sus primeros pasos. Pirra y Deucalión, convertidos sin proponérselo en líderes y guías, les enseñaban lo poco que quedaba en su memoria sobre sembrar, cazar y construir refugios con las piedras y troncos que el mar había arrastrado a la orilla. El sol, que días antes parecía haberse escondido del mundo, comenzó a brillar con una intensidad nueva. Sus rayos calentaban la piel y secaban las lágrimas, como si el mismo Apolo quisiera bendecir a aquel pueblo renacido. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, Pirra y Deucalión sabían que la reconstrucción no era solo física, el verdadero desafío sería curar el alma humana para que la arrogancia, la codicia y la guerra no volvieran a abrir las puertas de la destrucción. Con el paso de las estaciones, aldeas comenzaron a levantarse alrededor de ríos y colinas. Los niños corrían entre las casas recién construidas, riendo y soñando, mientras los mayores trabajaban la tierra con esperanza. Parecía que el mundo estaba destinado a una paz duradera, hasta que las primeras disputas surgieron. Fue algo pequeño al principio, discusiones por un terreno fértil, por la pesca en el río, por quién había aportado más al trabajo común. Pero esas discusiones encendieron brasas peligrosas. Pirra recordaba bien las palabras de su madre, Pandora, y temblaba ante la idea de que las sombras del pasado pudieran regresar. En las noches,
Deucalión subía a la cima del monte Parnaso, mirando el cielo estrellado y pidiendo a los dioses señales. Fue entonces cuando comenzaron a llegar sueños inquietantes, figuras envueltas en sombras, susurrando promesas de poder, y una extraña sensación de que algo, en las profundidades de la tierra o del mar, estaba despertando. La nueva humanidad había nacido de las piedras, pero ahora tendría que decidir si su corazón sería de carne y amor, o de piedra y orgullo. Una noche, mientras la aldea dormía, un rugido profundo y lejano sacudió el aire. No era un trueno común, ni el rugir del mar contra las rocas. Era algo más, algo vivo. Pirra se despertó sobresaltada, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó de inmediato los relatos de su madre. No todos los males habían salido volando hacia el cielo cuando Pandora abrió la caja, algunos habían caído al fondo del mundo, dormidos, esperando su momento. Al amanecer, un pescador llegó corriendo a la aldea con los ojos desorbitados. Decía que, mientras recogía sus redes, una sombra gigantesca se movió bajo las aguas, más grande que cualquier criatura conocida. El río, que siempre había sido claro y tranquilo, estaba ahora oscuro y espeso, como si la misma vida huyera de él. Deucalión comprendió que aquello no era un accidente. Si el diluvio había purificado la tierra, entonces el mar debía guardar los últimos vestigios de la ira y la corrupción humana, y quizás, esos restos habían comenzado a tomar forma. Convocó a los más valientes jóvenes de la aldea y les contó la verdad. Los males de la caja de Pandora no habían sido completamente vencidos. Uno de ellos, la sombra de la ambición, había despertado y buscaba un anfitrión humano para renacer con más fuerza que nunca. Pero lo que más inquietaba a Pirra era el mensaje que los dioses le enviaron esa misma noche. No todos los males pueden destruirse. Algunos solo pueden ser contenidos, y el precio siempre será alto. Así comenzó una nueva misión, más peligrosa que sobrevivir al diluvio, encontrar la guarida de la sombra antes de que encontrara a un corazón humano dispuesto a abrirle paso.